Ok, vamos a conocer un poquito de la historia de Global Gap. Global Gap comenzó en el año de 1997 como Eurogap. Esto es una iniciativa del sector minorista agrupado bajo Europa, Eurogap. Fue el inicio de Global. El sector minorística británico, conjuntamente con los supermercados europeos, comenzaron a tomar conciencia de las inquietudes en torno a la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental, la salud y seguridad de los trabajadores y también de los animales. Por eso crece esta certificación por este grupo de comercializadores y consumidores. Y en el año 2007, con el fin de reflejar su alcance global y convertirse en una norma líder en buenas prácticas agrícolas a nivel internacional, en este año cambia su nombre a Global Gap, como hoy lo conocemos en el 2021. Actualmente Global Gap es el programa de aseguramiento líder en el mundo, logrando que los requerimientos del consumidor se vean reflejados en la producción agrícola en una creciente lista de países. Global Gap es reconocido en muchísimos países, más o menos entre 135 países está participando Global Gap. Entonces, prácticamente en todos los continentes vamos a encontrar este tipo de certificación. Su solución fue armonizar sus normas y procedimientos y desarrollar un sistema de certificación independiente para las buenas prácticas agrícolas, en sus siglas en inglés, GAP. ¿Qué vamos a implementar con Global Gap? Primeramente vamos a iniciar con la implementación de lo que es la inocuidad y trazabilidad, ¿sí? De nuestro producto. Primero nos estamos enfocando, Global Gap está enfocando esta parte de la inocuidad, pero en los alimentos. También tenemos la oportunidad de implementar la protección al medio ambiente, como también el cuidado de la salud y seguridad y bienestar de los trabajadores. Son pocas las certificaciones que cuidan esta parte del trabajador, lo involucran como una parte importante para el desarrollo e implementación de Global Gap. Y también sin dejar afuera el bienestar de los animales, que a veces forman parte de nuestro entorno, de nuestra vida diaria. Global Gap es muy amigable y te dice, no deseamos que saques a tus animales que han acompañado a tu producción, sino que hagan un equipo para poder implementar estas normas. Y pues bueno, otra de los requisitos o forma de poder obtener esta certificación es la implementación, ¿sí? De lo que es el manejo integrado del cultivo, el manejo integrado de plagas, como el sistema de gestión de calidad. Global Gap, más adelante lo vamos a ver, que nos va a dar diferentes opciones de certificación. En algunas sí vamos a poder implementar un sistema de gestión de calidad, en otras no, pero bueno, sí te lo menciona, que forma parte, engloba todo este proceso y sobre todo el análisis de peligros y puntos críticos de control, como conocido HACCP. Adelante, por favor. Ok, pues bueno, para iniciar tenemos que saber el por qué, o por qué tenemos que nosotros certificarnos ante Global Gap. Hay 10 razones muy importantes, hay muchísimas más, pero vamos a enfocarnos en estas 10 que los productores o grupos de productores tienen que auditarse con Normex para obtener el certificado Global Gap. La primera es
formar parte de una de las normas de aseguramiento de granjas más extendidas en el mundo, ¿sí? Como también el obtener este certificado Global Gap reduce sus exposiciones a los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos y los productos, como también permite o va a permitir obtener acceso a nivel local y mundial a mercados, proveedores y minoristas. Prácticamente va a estar reconocido en diferentes ámbitos porque maneja Global Gap una plataforma muy amigable, una plataforma donde vamos a poder entrar como cualquier consumidor, vemos la marca en el mercado, vamos a poder ingresar y va a aparecer un listado de todos los productores a nivel mundial que están certificados con Global Gap y les va a dar a conocer cómo llegó su producto a su mesa o al supermercado. Entonces, esto es una gran ventaja de obtener el certificado Global Gap, como también va a haber mejora en la eficiencia administrativa de su granja, van a ahorrar los costos de reduciendo el número de inspecciones de auditorías, porque pues cada vez van a estar mucho mejor sus granjas, sus huertos, sus empresas al momento de estar implementando Global Gap. Vamos a poder implementar el HACCP para el cumplimiento de la inocuidad alimentaria, protección ambiental y salud y seguridad de los trabajadores, que ya lo comentaba al inicio, una parte muy importante en esta cadena. Vamos a asegurar el acceso a financiamiento a los mercados capitales. Esto se va a vincular con soluciones innovadoras para la cadena de suministro. Esto es una gran ventaja, la verdad, que pocos productores, pocos exportadores tienen esa facilidad de entrar a diferentes mercados. Y sobre todo vamos a demostrar el cumplimiento de los principios, de las normas, de los pactos mundiales, ¿sí? que se tienen a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, vamos a estar bajo todo ese cumplimiento y va a ser muy fácil ingresar a cualquier mercado porque vamos a estar conforme a las leyes y normativas de otros países. Adelante, por favor. Ok, vamos a iniciar entonces son 5 pasos en resumen realmente para poder certificarse ante Global Gap, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, nuestro primer paso prácticamente es el de iniciar primeramente bajando la documentación, obteniendo la documentación, descargando, como dice ahí, descargando la documentación, ¿sí? De una plataforma, de una liga que por ahí se las coloqué, una liga de Global Gap, donde vamos a descargar diferentes documentos. Vamos a descargar los acuerdos de certificación y su licencia Global Gap, como listas de verificaciones Global Gap, guías de interpretación nacionales, reglamento general de Global Gap, reglas específicas dependiendo del tipo de certificación que nosotros vamos a requerir o vamos a necesitar en nuestra empresa. Vamos a entrar en esta página de www Global Gap. Vamos a irnos al apartado de documentos y en el centro de documentos viene 2 opciones de búsqueda básica. Primero, un filtro de categorías. Vemos ahí en esa imagen cómo nosotros vamos a encontrar en nuestra página las opciones para encontrar cualquier documento que les mencioné anteriormente. Entonces, vamos a filtrar por categorías en la columna de la izquierda. Al hacer clic en las categorías principales, se abrirán más subcategorías. Esto vamos a seleccionar, ¿sí? La categoría que nosotros querramos. Después también podemos filtrar por idiomas. Hay diferentes idiomas. Una gran ventaja que Global Gap
maneja muchísimos documentos en español, entonces vamos a encontrar el documento que nosotros requeremos también en el idioma español, como en el idioma básico, que es el inglés y el alemán. Y pues bueno, vamos a dar una búsqueda de términos específicos en el campo de búsqueda en la parte superior, ¿sí? Donde está la lupa, lo vemos ahí en la lupita, una lupita verde que vemos ahí. Ahí le vamos a colocar lo que nosotros queramos buscar en específico. Por ejemplo, lista de verificación draft. Entonces ahí colocamos lo que requerimos o cadena de custodia. Le damos clic a esa lupa y nos va a arrojar todos los documentos que referencian a esa búsqueda. Entonces, es muy amigable, es muy fácil bajar todos los documentos que nosotros requeremos para iniciar nuestro proceso de certificación. Ese es nuestro paso número 1. Siguiente. Ok, si no estás seguro de qué documento o versión necesitas para su propósito en la página, también pueden navegar a través de la sección de productores en el sitio web. Ahí muy importante nos va a dar a conocer qué es Global Gap, a qué se dedica, hay experiencias de productores y muchos videos que te van a ayudar a decidir qué tipo de certificación requiere tu huerta, tu granja, tu empresa, ¿sí? Y ya con más seguridad poder bajar los documentos. Ok, el certificado Global Gap, ¿sí? Se estructura en un sistema de módulos que permite a todos los productores certificarse para varios ámbitos, ¿sí? En una sola auditoría. ¿Sí? El certificado o Global Gap certifica lo que es las buenas prácticas agrícolas para la producción agraria, la producción acuícola o acuicultura, lo que es la pecuaria y la hortifruticultura. También cubre otros aspectos de la producción de alimentos y la cadena de suministros, tales como lo que es la cadena de custodia y la fabricación de alimentos para animales. Entonces, Global Gap prácticamente te da muchísimas opciones de certificar. Dependiendo de tu giro, del giro de tu empresa, tú podrás iniciar la certificación con Global Gap. Adelante, por favor. Ok, como ya les mencionaba, Global Gap se estructura en un sistema de módulos, sí, que permite a los productores certificarse en varios ámbitos o subámbitos. Esta está compuesta por dos. La primera es el reglamento general. Este reglamento general contiene los criterios para lograr una exitosa implementación de los PCCs y establece las guías para la verificación y regulación de la norma. El segundo son los puntos de control y criterios de cumplimientos conocidos como los PCC. Claramente definen los requisitos para lograr el estándar de calidad de requerimientos Global Gap. Es decir, primero los reglamentos que debemos nosotros saber antes de iniciar la implementación de Global Gap. Es una serie de documentos donde nos dice desde iniciar la certificación, desde la contratación de un organismo hasta el uso de nuestro logotipo Global Gap. Y los puntos de control son prácticamente la lista de verificación que tú tienes que implementar, ¿sí? En tu huerta, en tus invernaderos, en tus parcelas, es estas listas que tú vas a bajar de el descargar de los documentos de la liga que te mencioné anteriormente y vas a iniciar la implementación. Entonces, aquí es un panorama en esta imagen que vemos en esta diapositiva, es un panorama muy general de lo que es Global Gap. Primeramente, vemos sobre la aplicación de la norma
de la norma IFA, ¿sí? Lo que es aseguramiento integrado de fincas. Después inicia un ámbito. Este ámbito está clasificado este, en tres, ¿sí? Lo que es el módulo base para todo tipo de explotación agropecuaria. El módulo del ámbito establece criterios claros para los diferentes sectores de la producción de alimentos Global Gap, ¿sí? Pues que son los tres ámbitos y el módulo subámbito que son los PCCs que le comentaba, que son los requisitos. Y pues bueno, aquí vemos que tenemos que primeramente conocer nuestras normas, después conocer el ámbito que nosotros vamos a iniciar a implementar, si es cultivo, si es acuicultura o si es animales. Dependiendo de tu empresa, el giro de tu empresa, tú vas a elegir un subámbito. Entonces, vemos en el ámbito de módulo base para cultivos, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿sí? Y hay diferentes subámbitos. Entonces, dependiendo del subámbito que nosotros aquí enlistamos, frutas y hortalizas, flores ornamentales, cultivos a granel, lo que es el té, material de propagación vegetal y lúpulo. Dependiendo de tu giro, tú vas a conocer o vas a bajar toda la documentación en la liga anterior. Pero dependiendo también de esto, vamos a tener prácticamente opciones de certificación. La siguiente, por favor. Ok, también tiene una lista, Global Gap, una lista de certificación por cada módulo, ¿sí? Para ayudar a los productores a prepararse y mejorar y hacer cambios necesarios antes que el inspector del organismo de certificación Normex te visite, antes de que tú le digas a Normex, Normex, ya estoy preparado, mándame a tu mejor auditor en Global Gap porque ya quiero certificarme. Entonces, antes de realizar todo esto, tú tienes que detallar o ver cuál es la opción que a ti te va a beneficiar o cuál es la que tú tienes en tu organismo. Ahorita vamos a manejar estas dos opciones. Si la primera opción es la de el productor individual, con o sin un sistema de gestión de calidad. Pueden hacer cualquiera de las dos. Hay empresas que ya tienen implementado un sistema de gestión de calidad, hay otros que no, pero bueno, la primera opción te da esa facilidad de poderte certificar con o sin un sistema de gestión de calidad. Nuestra segunda opción es la de múltiples productores con un sistema de calidad obligatorio. Acá no hay una opción entonces de implementar un sistema de gestión de calidad, ya que es obligatorio porque es un grupo de productores que se unieron, es un grupo de productores que decidieron establecer todos los mismos procedimientos, mismos registros y poderse certificar y obtener una auditoría ante Global Gap. Entonces esas son nuestras dos opciones de certificación y dependiendo de esta opción, pues bueno, vamos a bajar la lista de verificación por cada uno de estos módulos. La siguiente, por favor. Ok, ya bajamos toda la información, ya vimos qué opción que necesitamos para poder iniciar la implementación de Global Gap. Entonces, nuestro segundo paso es el contactar a Normex, hablarle a Normex, ya que Normex es un organismo de certificación aprobado por Global Gap, vamos a pedirle que nos registre en la base de datos de Global Gap. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar a Normex. Acá les dejo la página oficial de Normex para que ustedes entren a nuestra página y hay números de teléfono. Si no, al final nos comentarán cómo contactar con ellos para iniciar nuestro proceso o nuestro registro del productor en la base de datos Global Gap. Le va a proporcionar al momento que Normex
ingrese con la información de su empresa, va a proporcionarle su número de identificación, que es el GGN. En caso de no disponer uno, si tú no te habías antes inscrito a este programa de Global Gap, Normex te va a facilitar este GGN que lo va a arrojar en nuestra base de datos de Global Gap. Este número de Global Gap o GGN es un número de 13 dígitos que identifica en forma exclusiva a cada productor y cada miembro individual de un grupo de productores en la base de datos de Global Gap. Es cómo funciona este número. Pues prácticamente es como una clave de búsqueda para la validación de certificados. El GGN coincide con el número localizado de Global, que es el GLN, que más adelante vamos a explicar a qué se refieren estas abreviaturas. Y pues bueno, prácticamente este número de GGN ya te va a quedar a ti de por vida. Es como tu INE, como tu número de identificación, ¿sí? Que cada vez que tú quieras renovar un certificado, siempre va a ser el mismo. Si quieres cambiarte de casa o organismo de certificación y ese mismo GGN tienes que compartirlo con tu organismo de certificación porque no va a cambiar. Adelante, por favor. Ok, entonces ya bajamos toda la documentación, ya tenemos qué opción vamos a manejar para nuestra certificación, ya le hablamos a Normex para que nos integre en la base de datos de Global Gap y nos generen un GGN. Y ahora como tercer punto o paso, vamos a realizar ustedes como empresa una autoevaluación, ¿sí? Esta autoevaluación es prácticamente, ¿sí? El de implementar toda la lista de verificación, ¿sí? Que nosotros ya hayamos bajado para cumplir con un certificado Global Gap. ¿Sí? Entonces dices, bueno, pero yo no sé, yo no tengo la experiencia, yo no conozco Global Gap. Bueno, Global Gap en su página oficial también, así como maneja una lista de todas aquellas empresas certificadas ante ellos, también manejan empresas que te pueden orientar. En este caso le llaman un Farm Assurer, ¿sí? Global Gap te dice, ¿sabes qué? Aquí están tus consultores agrícolas que te van a ayudar a implementar el programa de Global Gap para que no te pierdas en el camino de la implementación. Entonces tú puedes buscar a estas personas que son directamente consultores capacitados y aprobados por parte de Global Gap y orientarte para la implementación para poder solicitar tu auditoría de tercera parte con Normex, ¿sí? Y ir a la segura. Entonces, nuestro tercer paso es ya la implementación de nuestro programa. La siguiente, por favor. Ok, vamos a dar un ejemplo muy en general, cómo poder implementar este Global Gap. Primeramente, pues bueno, bajamos todos los documentos, nos vamos al ámbito de módulo base para cultivo y de ahí vamos a tomar, en este caso el ejemplo va a ser de frutas y hortalizas. Si tú tuvieras implementado una huerta de mango, entonces prácticamente esto sería lo que tú requieres para, para iniciar la implementación. Necesitas las listas de verificación, aplicar la que es módulo base para todo tipo de fincas, que tiene 17 puntos, el módulo base para cultivos, que tiene 8 puntos, y frutas y hortalizas, que tiene 5. Hago referencia que esta información, y le estoy comentando ahorita, es con base a Global Gap versión 5.4, ¿sí? Entonces son los puntos nuevos, hay puntos adicionales. Para los que ya conocen Global Gap, saben que ahorita está en un proceso de transición
Global Gap de diferentes versiones. Ahorita pasó de la 5.2, una transición a la 5.3, se está modificando la 5.4 y próximamente vamos a tener el Global Gap versión 6. Entonces, prácticamente el ejemplo de hoy es bajo la versión 5.4. La siguiente, por favor. Ok, entonces habíamos comentado que necesitábamos primeramente implementar lo que es el módulo base para todo tipo de finca. Entonces, aquí en este módulo base para todo tipo de finca, vamos a encontrar 17 módulos o puntos que debemos cumplir, ¿sí? En toda nuestra empresa, en nuestro huerto, en nuestro invernadero. Primero vamos a conocer el historial y manejo del sitio. Después vamos a elaborar y vamos a registrar pues prácticamente todos los mantenimientos que nosotros le hagamos a nuestra empresa, infraestructura, campo, invernadero, ¿sí? Y vamos a también a realizar una inspección interna o auditoría interna, ¿sí? Vamos a también a implementar un programa de higiene. Este programa de higiene es tanto para las personas que trabajan en tu huerto, en tu invernadero, en tu planta, como aquellos visitantes o proveedores. También este programa de higiene tiene que estar enfocado a todo lo que es la infraestructura. Vamos también a conocer, a implementar lo que es la salud y seguridad y bienestar del trabajador, donde nosotros tenemos que tener procedimientos, reglamentos, y sobre todo señalizaciones de lo que puede y no puede hacer el trabajador para su seguridad y su bienestar. Vamos a también a implementar lo que es el subcontratista. Si nosotros contratamos a terceras personas para que lleguen a hacer ciertas actividades a nuestras empresas, todo va a estar registrado. Vamos a tener que registrar todo lo que son los residuos, agentes de contaminantes, reciclajes y reutilización. Prácticamente todo lo que nosotros generemos o todo lo que se genere en nuestra huerta, en nuestro cultivo, en nuestro invernadero, pues tiene que estar documentado todos aquellos residuos que salgan de una cosecha, los residuos que salgan de un proceso de empaque, tiene que estar registrado. Todo lo que es la conservación del medio ambiente, igual que qué es lo que nosotros tenemos, cuál es el destino que nosotros le estamos dando a nuestro producto, si tenemos aparte de nuestro producto, si tenemos mango, ¿cómo, qué más tenemos nosotros aparte del mango? Tenemos maíz sembrado, tenemos pinos, árboles maderables, pues bueno, cabe mencionar que Global Gap, pues bueno, cuida muchísimo la conservación, ¿sí? Del medio ambiente. Las reclamaciones no solo de los clientes, sino también de los trabajadores. Esas reclamaciones que son muy importantes para nosotros o para que la empresa vaya poco a poco quitándonos esas fallas o todas esas cuestiones de una mal calidad de nuestro producto o que nuestro producto no llegó inocuo. Entonces, darle mucho énfasis al cuidado de las reclamaciones de nuestros clientes. En los procedimientos de retirada y recuperación del producto del mercado, bueno, ya hubo una reclamación de un contaminante dentro de nuestro producto, entonces, ¿cómo vamos a retirar nosotros o cómo vamos a recuperar este producto del mercado? ¿Cuál es el proceso? ¿A quién vamos a llamar? ¿A quiénes estamos obligados a contactar? ¿Quiénes debemos de contemplar? ¿Quiénes van a ser nuestras personas 24/7? Pues prácticamente es un punto muy importante porque ya nuestro producto va a estar prácticamente en manos de nuestros consumidores y hubo alguna falla, algún contaminante y nos está pidiendo el país o nuestro cliente que retiremos nuestro producto contaminado. Lo que es protección de los alimentos, lo que nosotros podemos
minimizar los riesgos de contaminar este producto del momento en que nosotros estamos cosechando, en el momento en que nosotros estamos empacando, quienes están interactuando con nuestro producto y bueno, tratar de proteger nuestro producto, que no lo contaminemos intencionalmente. Igual que el cuidado de nuestra etiqueta de Global Gap o del Estado Global Gap. Así como nosotros tenemos responsabilidades de implementar Global Gap, tenemos que cuidar, y Global Gap nos dicen solo en ciertos lugares vas a poder tener el logotipo Global Gap o hacerlo mención. También esa parte es muy importante en la implementación, como el uso del logotipo, quién lo va a poder usar, quiénes no, en dónde va a aparecer. La trazabilidad y segregación del producto, muy importante, de dónde viene nuestro producto, dónde pasa, quiénes son las manos que tocan nuestro producto y hacia dónde va nuestro producto. Prácticamente, como lo dice la palabra, tiene que ser trazable en todo momento nuestro producto. Entonces tenemos que conocer en todo momento en qué fases va nuestro producto y en qué momento puede contaminarse y en qué momento podemos minimizar ese riesgo de contaminación. Un balance de masas, que quiere decir que cuánto cosechamos en el proceso de lavado, en un proceso de hidrotermia, en un proceso de empacado, si hay pérdidas, salidas, mermas, o por X situación tienes que sacar o retirar producto. Entonces, ¿qué es lo que inicia? ¿Con cuánto iniciamos y con cuánto estamos llegando a nuestro consumidor? Entonces, es un balance de masas. La declaración de la política de la inocuidad, muy importante, que todos conozcamos, todos los que ingresemos a nuestra planta, a nuestro huerto, a nuestro invernadero, debemos de conocer estas políticas de inocuidad para disminuir el riesgo de contaminación. La mitigación del fraude alimentario, muy importante, el que nosotros le digamos a nuestro consumidor, tú estás consumiendo, vaya la redundancia, un producto inocuo, es porque realmente es un producto inocuo, libre de algún contaminante, que es lo que nos quiere decir la palabra inocuidad, libre de algún contaminante físico, químico, biológico o algún alérgeno. Nosotros tenemos que declarárselo a nuestro consumidor. Y pues bueno, al final, en algún momento obtendremos lo que es el producto no conforme, que no va a estar conforme a lo que nosotros inicialmente queríamos enviarle al consumidor. Y pues bueno, todo esto, este módulo base para todo tipo de fincas tiene que estar plasmado en documentos como estar implementado. La siguiente, por favor. Ok, para módulo base para cultivos. ¿Qué es lo que nos requieren en este módulo? Prácticamente este módulo base para cultivo es en campo, ¿sí? Vamos a ver lo que es trazabilidad, que ya lo veíamos, lo que es la trazabilidad del producto. En este caso, si ustedes inician, eso se ve mucho en invernadero, pues bueno, lo que es el material de propagación, de dónde viene nuestro material de propagación, quiénes son nuestros proveedores, si estos proveedores tienen ciertos reglamentos en bajo cumplimiento, si nuestras semillas o nuestro material de propagación está de acuerdo a las normatividades y leyes de nuestro país y del país a exportar. También lo que es gestión de suelo y conservación, que es lo que estamos nosotros utilizando para iniciar el proceso de nuestro cultivo. Si es a suelo, directamente a suelo, si tenemos invernaderos y usamos extractos, y si estamos utilizando nuestro suelo, qué es lo que hacemos nosotros para conservar nuestro suelo y no haya erosiones y no haya contaminación de nuestros suelos. Fertilización, muy importante, qué es lo que tiene nuestro suelo, qué es lo que requiere nuestra planta para poder obtener un fruto
de buena calidad. La gestión de agua, ahorita que hemos visto que en muchas partes de México y en el mundo, ¿verdad? Que hemos tenido escasez de agua. Global Gap lo contempla muchísimo, que cuidemos el agua, que es lo que realmente requerimos para nuestro cultivo. Si nosotros tenemos un sistema de riego o si nosotros, nuestro producto es temporal, nosotros tenemos que tener el cuidado. También lo que es el manejo integrado de plagas, muy importante, que no usemos discriminadamente el uso de agroquímicos y tengamos presencia de alguna plaga. Y puede ser que tengamos presencia de una plaga, pero esta no puede dañar a nuestro cultivo. Pues bueno, no es necesario el uso indiscriminado de agroquímicos y erradicar esta plaga. Entonces, muy importante el manejo integrado de plagas, que es lo que tú estás haciendo, que estás tratando de erradicar en tu cultivo. Pues bueno, Global Gap también te quiere saber esa parte. Lo que son los productos fitosanitarios, qué es lo que tú utilizas, qué es lo que requiere tu planta, qué es lo que tú vas a utilizar, qué es lo que vas a comprar, qué es lo que vas a agregar a tu cultivo. Y pues bueno, lo que son los equipos, qué tipo de equipos utilizas, bombas para expandir un producto fitosanitario o para agregar algún agroquímico. Pues bueno, todos esos equipos que tú vayas a utilizar, un tractor, una mochila, pues todo una báscula, ¿verdad? Que te va a ayudar a poder implementar un buen sistema de fumigación, un buen sistema de nutrición a tu planta. Entonces también Global Gap te dice, quiero saber cómo llevas el mantenimiento de estos equipos. Y bueno, hay anexos que nos piden que cumplamos para la implementación del módulo base para cultivos. La siguiente, por favor. Ok, otro subámbito es el subámbito de frutas y hortalizas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos piden acá? Nos piden acá 5 puntos. Primeramente, el manejo del sitio, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el sitio donde nosotros vamos a iniciar nuestra producción? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Qué tipo de infraestructura es la que requerimos o la que ya tenemos? Y sobre eso vamos a darle un buen manejo, nuestro suelo, nuestro invernadero, a nuestras huertas. Gestión de suelo, como ya lo comentábamos en el otro módulo, de qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú requieres para la conservación del suelo, para no dañar las capas de subsuelo, pues prácticamente el cuidado de nuestros suelos. Si tú no vas a sembrar o no tienes sembrado en suelo, cuáles son los tipos de sustrato que tú requieres o tú vas a utilizar para tu siembra de tu producto. Entonces, igual Global Gap quiere saber qué tipo de sustratos estás usando y cómo llevas a cabo todo tu proceso de fertilización. Y actividades de cosecha y post cosecha, lo que es la manipulación del producto. Si ustedes van a cosechar en campo directamente, hacen el corte, hacen un lavado y después empacan ahí mismo en campo o en el invernadero, o usted dice, no, nuestro producto es cortado, después se manda a una planta donde pasa un proceso de lavado, de hidrotérmico o de congelación. Toda esa parte también te la va a evaluar Global Gap, conocer desde inicio a fin qué es lo que haces con tu producto. Ok, entonces prácticamente esos son los 3 módulos que nosotros tenemos que implementar, ¿sí? Que pedirle a un asesor o si ustedes ya tomaron algún curso con Normex que requieren para reforzar sus conocimientos de Global Gap. Entonces pasamos a la aplicación o al paso número 4. La siguiente, por favor. El paso número 4
Pues bueno, prácticamente es aquí donde Normex entra, donde Normex inicia su labor. Entonces, después de llamarle a Normex, haberlo escrito, pedido que te inscriba, perdón, que te inscriba en la base de datos de Global, le vas a pedir una inspección, una primera inspección o una auditoría en sitio. Ok, esta auditoría se realizará entonces una primera vez, ¿sí? Solicitándole a Normex que mande a auditor. Entonces, ya nosotros estamos prácticamente, ya que ustedes, bueno, hayan implementado el, el, los 3 módulos anteriores, ¿sí? Tienen su auditoría, tienen el recorrido de su auditoría. Normex les va a decir, va un auditor, 2 auditores, van a ser 3 días de auditoría, 5 días de auditoría por el tamaño de tu empresa. Va a depender todo esto para la decisión entre Normex y tú como auditado, los días auditor que requieras. Si te requieres una semana con un auditor o si tú requieres, sabes que yo prefiero en 3 días, pero con 2 auditores, también Normis te puede apoyar en eso. Prácticamente es acá donde empieza la evaluación, ¿sí? de las conformidades bajo una lista de verificación que antes tú ya implementaste como empresa. Entonces, ya que haya pasado este proceso de certificación, ¿sí? ¿Qué es lo que requieres para obtener tu certificado, ¿sí? De Global Gap de frutas y hortalizas, como veníamos ahorita viéndolo, el cual se hará una fusión de los resultados de la auditoría, debes de lograr como resultado el 100% obligatorio de cumplimientos mayores, ¿sí? Debes de cumplir el 95 de los requisitos obligatorios menores, independientemente de los requisitos para recomendar. Si tú obtienes en tu primera auditoría esta calificación, entonces ya estás prácticamente obteniendo el certificado. Normex te va a decir, ¿sabes qué? Ya estás bajo el cumplimiento para la obtención de tu certificado. ¿Sí? Ese es en el caso de la opción 1 o en el caso de la opción 2. Ambos tienen que cumplir el 100% de mayores y el 95% de menores. Entonces, prácticamente ya pasamos a la primera auditoría con esta calificación, pues bueno, le pedimos a Normex, ¿sí? Que nos emita nuestro certificado. Normex tiene 28 días, aproximadamente 28 días naturales para emitir una decisión sobre el certificado. Entonces, después de tu último día de auditoría, pueden transcurrir 28 días para la obtención de tu certificado. La siguiente, por favor. Ok, así como este Global Gap te da muchísimos beneficios al certificarse con esta marca, también te dice, ok, también vas a tener responsabilidades y obligaciones. Uno de ellos es estar en un programa de auditorías no anunciadas para productores certificados. Los productores certificados estarán sometidos al programa de auditorías no anunciadas en función de sus opciones de certificación. ¿Sí? Puede ser de opción 1, opción 2, dependiendo de la opción en la que tú estés, te va a llegar una auditoría no anunciada. ¿Qué obtiene el cliente con eso? Tras realizar esta auditoría, posteriormente la elaboración del informe y el cierre, si hubiera alguna no conformidades detectadas, el auditor recomienda la certificación. Prácticamente es como darle, asegurando que sí implementaste o sí sigues con la implementación del programa Global Gap. Por eso, muy importante, Global Gap tiene que estar implementado el año el año y un día menos, que es lo que tienes tú
como días de certificados. Entonces, no puedes dejar de implementar tu programa. En cualquier momento puede caer a tu empresa, a tu invernadero, a tu huerta, una auditoría no anunciada. Y si se detecta Global Gap que no estás implementando pues prácticamente todos tus procedimientos que en tu auditoría inicial dijiste que hacías, puede haber alguna sanción, ¿sí? Puede haber sanciones, pueden haber advertencias, sí puede haber suspensiones prácticamente del producto, cancelación del certificado. Entonces, yo les recomiendo que al iniciar con la implementación de Global Gap ya no decaiga, ya que puede haber alguna vigilancia. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Y por último, el quinto y último paso para la certificación. Ya hicimos todo, ya llegó Normex, ya nos envió Normex a su mejor auditor en Global Gap y obtuvimos el 100% de mayores, el 95% de menores, ¿sí? Y ya queremos nuestro certificado. Entonces, recibirá por Normex un certificado Global Gap con la versión y el ámbito correspondiente que fuiste auditado. Entonces, el certificado es válido por un año menos un día. Entonces, prácticamente tú tendrás un año que tú vas a presentar con tus clientes este certificado. Además, el certificado emitido por Normes, el productor siempre puede consultar el certificado online en la base de datos Global Gap. Es que se me perdió mi correo donde Normex me envió mi certificado. No te preocupes, entra en la página de Global Gap directamente, ahí hay un apartado y vas a poder teclear tu número de GGN, un número de registro y vas a obtener nuevamente tu certificado. El organismo de certificación, muy importante esta parte, va a tomar decisiones sobre la certificación de un plazo máximo de 28 días naturales del cierre de las no conformidades pendientes. ¿Qué quiere decir? Que si no cumplimos a la primera el 100% de mayores y el 95% de menores, nos va a dar Global Gap 28 días para que tú puedas alcanzar esos 100% mayores y mínimo el 95% menores. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener días para que hagas tus acciones correctivas, hagas tus planes de mejora y se lo mandas al auditor. El auditor te las va a evaluar y te va a decir, ¿sabes qué? Si cumples o no cumples, el cual es siempre Normex se recomienda que si tú tienes acciones o no conformidades pendientes, lo hagas en un lapso entre 20 días para que tú tengas 8 días por lo menos antes de que se terminen tus días sin naturales que te da Global Gap para presentar estas no conformidades, puedas enviarle las no conformidades al auditor, las revise y si tiene alguna observación, el auditor te las regrese y tú tengas tiempo de modificarles o anexar lo que te haya solicitado el auditor. Entonces, prácticamente tienes 28 días, pero si se pudiera menos para el cumplimiento de las no conformidades. Y por último, se hace hincapié que existen anexos y uno de ellos es el anexo número 1, lo que son las reglas para el uso de la marca registrada y el logotipo de Global Gap. Como se lo decía inicialmente, sí vamos a poder hacer el uso de esta marca, pero Global Gap dice sí, pero hay ciertos requisitos, hay ciertas especificaciones, reglamentos para que tú puedas hacer el uso de mi marca. Entonces, ya Normex te manda tu certificado donde dice la empresa Patito 1 está certificado ante Global Gap, la versión tal de los módulos o el ámbito tal. Entonces, y tiene una vigencia de un año y ahí te colocan las fechas
etiquetados en ese mismo certificado. Si tú tuviste 30 huertos a certificar, tu auditoría cubrió 30 huertos, ahí se nombran los 30 huertos que están certificados ante Global Gap. Y si también colocaste o agregaste un invernadero o un empaque, también es colocado ahí el nombre del empaque o del invernadero en ese mismo certificado. Entonces, prácticamente con estos 5 pasos nosotros estaríamos cumpliendo para la implementación y sobre todo la obtención de nuestro certificado Global Gap. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Queda abierta el chat para preguntas. Aquí prácticamente nada más se les dio a conocer los pasos a certificar. Si en algún momento quisieran conocer un poquito de Global Gap, cómo implementarlo, Normes cuenta con cursos para Global Gap y ustedes puedan conocerlos. Muchísimas gracias, Brenda. Te paso la estafeta. Muchas gracias, ingeniera Arlet. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría invitar aquí a la presentación a Claudia para que nos explique un poco más de las soluciones que tenemos en Normas. Muchas gracias, Brenda, y gracias a todos los participantes por haberse conectado a este webinar. Y bueno, efectivamente, pues les menciono que Normex ya cuenta con este servicio de poder brindar la certificación bajo el esquema Global Gap. Nosotros podemos presentar una cotización y acompañarlos durante todo el proceso de esta certificación comercialmente y evidentemente pues técnicamente. Entonces, podemos hacer un ejercicio para que ustedes, en el caso que ya cuenten con la certificación, hacer, bueno, un comparativo. Y bueno, además de contar con este servicio, nosotros también podemos llevar a cabo auditorías bajo los siguientes esquemas respecto a la inocuidad de alimentos. Por ejemplo, CASA, auditorías para evaluar estos análisis, auditorías bajo la norma oficial mexicana 251, auditorías bajo Global Markets, auditorías en el esquema de ISO 22000, entre otros esquemas que van relacionados a la inocuidad de alimentos. Normex también se caracteriza sobre todo en la experiencia de la evaluación de la conformidad. Apoyado de otras líneas de negocio, nosotros también podemos llevar a cabo auditorías de certificación en sistemas de gestión, por ejemplo, bajo el esquema ISO 9001, 14001 o 45001, certificaciones de producto, por ejemplo, productos higiénicos, por ejemplo, calentadores solares. Normex también cuenta con un laboratorio de biodegradabilidad. Hacemos pruebas de ensayo para determinar si productos solubles en agua, si productos solubles en agua cumplen con el porcentaje de biodegradabilidad solicitado. Contamos también con un laboratorio de ensayo para empaques y embalajes, en donde podemos llevar a cabo la determinación de la clave UN, que es requerida para exportar productos que tienen que cumplir el empaque con esta certificación. Y bueno, contamos al igual con una unidad de inspección en el cual podemos emitir constancias o dictámenes para el cumplimiento de la norma oficial mexicana 051, entre otras normas que tienen relación con el etiquetado de alimentos y de productos. Podemos también otorgar el distintivo H para el sector restaurantero. Y bueno, finalmente también contamos con una unidad de normalización, en el cual, bueno, nos caracteriza que somos coordinadores de los diferentes comités, sobre todo en el sector de alimentos, para emitir normas mexicanas. Y bueno, también podemos apoyarlos a realizar la coordinación de los diferentes comités para emitir nuevas o actualizar normas mexicanas. Entonces, con mucho gusto, están mis datos de contacto y podemos presentarles una cotización respecto a la certificación o nuestro catálogo de cursos en el tema de capacitación. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Claudia. Y ahora sí vamos a dar un espacio para las preguntas. Los invitamos a que las pongan dentro del chat
las iremos contestando en estos momentos. Ingeniera, preguntan aquí, ¿Global Gap en el ámbito módulo base para cultivos es compatible con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos de la ley FISMA de la FDA? Ok, buena pregunta. Precisamente, ingeniero, asistentes, ahorita se está haciendo actualizaciones con Global Gap, precisamente porque muchos de los puntos que se está aplicando en cualquiera de frutas de hortalizas o módulo base para todo tipo de cultivo, se está como direccionando o sobre todo se está emparejando a las normatividades de la FDA o de la GFSI, mejor dicho. Entonces, tal vez con las versiones 5.2 o 5 de Global Gap no he encontrado muchísimo cumplimiento, pero en estas nuevas versiones, si nosotros entramos un poquito a conocerlas, vamos a darnos cuenta que ya van bajo este cumplimiento o se están apegando mucho más a lo que es la FDA. Muchas gracias. Nos preguntan también por aquí, ¿cómo justifico las no aplicaciones de la lista de verificación? Por ejemplo, los cultivos donde trabajo son arándanos y zarzamora. Estos no llevan proceso de lavado. Y en la parte de frutas y hortalizas vienen apartados donde se habla de lavado. ¿Cómo le justifico al auditor esa parte? A ver, no te alcancé a escuchar, Brenda, déjame, La repetimos. Claro que sí. Dice, ¿cómo justifico las no aplicaciones de la lista de verificación? Por ejemplo, los cultivos donde trabajo son arándano y zarzamora. ok, Estos de arándanos, llevan proceso de lavado. incluso, sí, ya, de Laura Botello, ¿verdad? Química. Sí. Sí, me escuchan, perdí un poquito la señal. De Sí. Laura Botello, mira, Laura, y en específico la lista de verificación en el apartado de lavado, cuando inicia este módulo, nos dice excepto arándanos, excepto este tipo de cultivos que su lavado o bueno, en el momento de su cosecha es por inundación. Entonces, al momento de que te llegue la auditoría o esté el auditor o de antemano uno como auditor ya sabe a qué cultivos, en este caso, puede aplicar o no aplicar ciertos requisitos. Entonces, en esta parte, en arándanos, sí, desde el momento en que nos mencionan esta parte, que es un cultivo de arándanos, pues ya sabemos que el proceso de lavado es, bueno, muy, muy diferente a cualquier otro producto. Muchas gracias, ingeniera. No sé si por aquí hay otras preguntas. Sí, por aquí nos dicen, por favor, ¿qué significan las siglas GGN del número de identificación en la base de datos? Ok, sí, sí, claro, mira, el GGN, pues bueno, es un número prácticamente que nos va a generar el Global Gap al momento de que Normex o tu organismo de certificación te dé de alta. El número son 13 dígitos que identifica en forma exclusiva a cada productor o miembros individuales de un grupo de productores en esta base de datos de Global Cap. Prácticamente funciona como una clave, como una INE, como una CURP aquí en México. Entonces, prácticamente ese número ya no te lo vas a poder quitar como empresa, ¿sí? Aunque cambies de nombre, puesto que si tú cambias de nombre la empresa, al momento de que inicias tu proceso con Global Gap, con Normex, Normex te va a requerir que tú les des ciertas características de dónde está ubicada tu empresa. Entonces, estos datos de ubicación van a ser también anexados a esta base de datos. Entonces, prácticamente este GGN es
el número que te va a identificar de aquí en adelante ante Global Gap. Correcto, muchas gracias, ingeniera. Bueno, pues creo que tenemos unas preguntas más por aquí. Dice, en el módulo, es una empresa de berries, y dice, en el módulo base para cultivos en fertilización, ¿es requisito tener análisis de suelo o determinar nutrientes en el suelo? ¿De qué cultivo es? Berries. De berries. Para la aplicación, si cumple o no deberías de, bueno, estoy teniendo la pregunta de análisis de suelos. Sí. Si es un cultivo que está bajo sembrado sobre un pues que no es el suelo directamente, pues sí requieres un análisis de suelo y lo tienes en macetas o lo tienes en bolsas, pues bueno, tú tienes que dar a conocer que tu suelo es el apto para el crecimiento de tu cultivo. Pero si tú tienes un cultivo que ya está sembrado por muchos años, entonces sí se tiene que hacer un análisis de suelo para saber qué nutrientes son los requeridos. La opción del cumplimiento de la aplicación de fertilizantes, pues bueno, ya va a ser opcional porque a veces nos encontramos que hay productores que no aplican ningún nutriente, pero nos enseñan estos análisis de suelo donde nos indican que su suelo cuenta con todo lo requerido, que en este caso siempre nos hace hincapié Global Gap, que tiene que ser NPK, lo que se tiene que evaluar, ver, detectar que en este análisis de suelo sea lo requerido para su planta. Entonces, prácticamente sí podrías hacer un análisis de suelo con un laboratorio, como también mostrar en algún momento si hubiera en tu región o en tu país, en tu zona, un perfil de suelos, ¿sí? Que tú hayas obtenido de tu huerto, de tus plantas, donde está sembrado tu cultivo, y pues bueno, demostrarlo científicamente que eso es lo que tiene tu suelo. Entonces va a depender del cultivo, va a depender de la forma en la que esté sembrada, ¿sí? Que si tú tienes o no que cumplir con este punto de análisis de suelo. Muchas gracias, ingeniera. Una pregunta más tenemos por aquí y nos dicen, si mi empresa cambia de razón social, ¿es necesario continuar con el historial de registros? Sí, si tu empresa cambia de razón social y prácticamente tú ya estás certificado, pues bueno, sí te van a en algún momento a requerir los 2 años de antigüedad para tu revisión, porque siendo la misma empresa, ¿sí? Pero si tú dejas de auditarte un año, prácticamente, y luego das nuevamente de alta ante Global Gap nada más el diferente nombre de tu empresa, pues prácticamente aquí nada más serían registros lo de 3 meses de implementación, 3 meses antes de la auditoría. Entonces prácticamente dependiendo de las circunstancias de en qué momento cambias el nombre de tu empresa, pues es cómo te van a llegar a evaluar. Pero pues bueno, prácticamente el cambio de la empresa ya tiene que venir plasmado en tus nuevos documentos, ¿sí? Que tienen que ser también 3 meses antes con esa nueva documentación.